Expresión profesional en nutrición. Noticias, entrevistas, comentarios y análisis. Muy buen día a todos, soy la doctora Alejandra Karina Pérez Jaimes, presidente del Colegio de Nutriólogos del Estado de México. Es un trabajo colaborativo definitivamente, creo que es en conjunto con las instituciones, con que todos tenemos en cuenta la actualización, que es necesaria esa actualización, el servicio a la sociedad, porque también el colegio da o hace voluntariados. Y pues es invitar constantemente tanto a estudiantes que están a punto de egresar y que pues van a ser licenciados y darles a conocer que no solamente nos podemos quedar con ese título, que necesitamos seguir en comunicación constante, ver las actualizaciones que tiene tanto el área clínica como administración de servicios de alimentos, deporte, etcétera. Entonces, lo que siempre va a buscar el colegio es esa actualización continua. Pues en principio un compromiso y una gran responsabilidad. Sabemos que el aceptar ingresar a un colegio es para seguirse capacitando, para seguirse preparando, para generar esa calidad en cada una de nuestras consultas, el trato con nuestros pacientes, colegas, inclusive alumnos para los que ejercen como docentes. Es un reto el poder seleccionar los temas correspondientes para cada una de nuestras sesiones, las actividades que podemos darles a conocer a nuestros asociados y que todos tengan esta atención integral, esta información integral. Bueno, pues como premisa tenemos varios proyectos. En principio queremos ya hacer un equipo integral o multidisciplinario. Esto hace referencia a que nos estaremos asociando próximamente con Colegio de Enfermeras, Colegio de Médicos generales, para poder desde el núcleo empezar a hacer esta multidisciplinariedad que tenemos que defender al momento de tratar a nuestros pacientes. También vamos a impulsar investigación, la divulgación científica, que tenemos muchos licenciados en nutrición que ya están dando estos pasos en investigación, que ya son parte del Sistema Nacional de Investigadores y que necesitan esa herramienta para seguir creciendo. Esas son como parte de nuestras propuestas que vamos a cumplir en esta administración. Así es, hemos tenido, la verdad, mucha apertura por cada una de las universidades, por cada uno de los coordinadores y directivos. Cada uno de ellos ha tenido una participación en el área de la salud y en el área de la nutrición y tienen este compromiso también con sus estudiantes. Eso nos permite con mayor facilidad que puedan colaborar con nosotros, que puedan incluirse en las actividades que evidentemente pues no tendrán el fin de lucro para que sean para beneficio de nuestra profesión. Es muy interesante porque la verdad es que esa es una pregunta que nos hacen cada vez que se van a inscribir. ¿Y qué gano yo siendo parte del Colegio de Nutriólogos? Pues en principio estar amparado por una institución, por un colegio, por aquellas decisiones o situaciones en las que a lo mejor tengamos duda, temas que todavía nos hace falta reforzar, el poder inclusive tener un gremio que te acompaña en cada uno de los éxitos que puedan llegar a tener nuestros asociados, el seguirse actualizando, el dar ese servicio a la comunidad que nos recuerdan desde que iniciamos la licenciatura. Somos área de la salud. No nos dejamos de preparar nunca, siempre seguimos en actualización y siempre estamos al servicio de nuestros pacientes y de la comunidad. Entonces es dar ese plus al poder continuar preparándose y mantener una comunicación con la comunidad. Siguiendo con nuestro programa, es el momento de otorgar el premio al nutriólogo del año. Este galardón reconoce el trabajo excepcional de un profesional de la nutrición, cuyo impacto ha sido significativo y reconocido para la comunidad de los nutriólogos en áreas clave de la salud. Ser nutriólogo es más que una profesión, es una responsabilidad de influir positivamente
en la salud de las personas y el bienestar de la comunidad. A través del conocimiento y la acción, los nutriólogos juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables. Le solicitamos a nuestra presidenta, la doctora Alejandra Karina Pérez Jaimes, y el vicepresidente, el maestro Efren, quienes presentarán a la ganadora de este premio, compartiendo con nosotros una reseña de los logros de esta destacada persona. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre nuestra ganadora. Ella es profesora, investigadora y líder del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación, Promoción y Educación para la Salud y Alimentación Promesa, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT, en nivel 1, desde el 2014. Es licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra y doctora en Ciencias de la Salud con orientación en Epidemiología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos diplomados, entre ellos en Ciencias de la Salud y en Nutrición en Deporte, así como Actividad Física, con entrenamiento de alto nivel en Epidemiología Clínica y amplia experiencia como parte de equipos multidisciplinarios, amplia experiencia en la formación de recursos humanos en instituciones educativas públicas y privadas de nivel superior, a nivel licenciatura y posgrado desde el 2010, con participación continua en investigación epidemiológica clínico-nutricional con énfasis en el diseño y evaluación de programas en investigación epidemiológicas para la promoción de estilos de vida saludables y prevención de factores de riesgo cardiovasculares en poblaciones vulnerables, con producción académica y científica en revistas indexadas, autora y coautora de 2 libros científicos, 15 capítulos de libro y 2 guías de práctica clínica. Ha presentado más de 76 trabajos con resultados de investigaciones originales en foros académicos a nivel nacional e internacional. Colabora de manera activa realizando contenidos de divulgación científica del área de alimentación y salud dirigidas al público general. Ha colaborado como vocera de la industria de alimentos, además ha participado como profesora de foros en medios académicos de investigación y de divulgación científica. Profesional consciente y preocupada por las problemáticas sociales y sensible a la diversidad cultural. Participa de manera activa desarrollando contenidos y material de divulgación y difusión científica. Sus áreas incluyen promoción de estilos de vida saludables, investigación clínica, epidemiología en la nutrición. Con todo el gusto, presentamos a la doctora Arely Vergara Castañeda como nuestra ganadora al premio de nutrióloga del año 2025. Un aplauso, por favor. Pues un placer estar aquí con ustedes este día compartiendo un momento en el que celebramos lo que todos amamos, nuestra profesión, la nutrición. Les comentaba, he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes instituciones de diferentes áreas relacionadas con la ciencia de los alimentos o la nutrición como tal, ¿no? Hoy en día me desenvuelvo como la mayor parte de mi actividad laboral como docente y como investigadora en 2 instituciones, la Universidad de La Salle, pero también recientemente me incorporé al Centro Universitario Incarnate World. Entonces, bueno, esto me abre 2 posibilidades y se los platico ahorita porque mi plática va dirigida hacia la nutrición, pero vista desde una perspectiva de nutriólogos y una perspectiva de químico de alimentos, que es con quien colaboro un poco más, ¿no? Entonces, bueno, la plática va dirigida al envejecimiento saludable y activo, que es un tema que nos atañe
pues a lo mejor de manera directa, porque en algunos años, 10, 20, pues vamos a estar como dentro de esa categoría. Para los que son más jóvenes, pues todavía a lo mejor no es una preocupación como tal. Pero bueno, se habla del envejecimiento desde hace muchos años como parte de una problemática social, una problemática de salud pública y algo que tenemos que tomar en cuenta para ir planeando nuestro quehacer, ¿no? Desde el área en donde nos desarrollemos, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, también desde la parte de nutrición, tenemos que empezar a voltear a ver a esta población que hoy en día pudiera ser considerada vulnerable, pero bueno, ya les voy a platicar un poquito más, ¿no? Se habla de un cambio poblacional y creo que todos hemos escuchado estos términos, ¿no? La transición alimentaria, la transición nutricional, la transición epidemiológica, que son tres categorías que finalmente van a impactar la dinámica en la que nos vamos a desarrollar, ¿no? Específicamente la transición nutricional y la transición demográfica, pues nos han empezado a hablar desde los 90, 2000, empezaron a mencionarse como una posible problemática en donde pudiéramos cambiar la dinámica de nuestra población y quizás esto cambiar la perspectiva del abordaje que hacemos en ella, ¿no? Y entonces, bueno, se hablaba de este bono demográfico o se habla de que hoy estamos viviendo como este plus que nos está regalando la población, en donde todavía sigue existiendo una población que aparentemente es joven, que aparentemente tiene como ese aporte a la economía, a la dinámica social, pero por otro lado también vemos que el desarrollo tecnológico, todo lo que estamos haciendo a nivel de ciencia, innovación, tecnología, pues va impactando sobre la calidad o sobre los años de vida que estamos ganando. La esperanza en México de vida, pues está entre los 75 y 76 años, pudiera ser un poquito menor o mayor si a lo mejor lo acortamos a una región en particular. Entonces, bueno, nosotros a lo mejor ahorita decimos tengo 40, me sobran todavía unos veintitantos, ¿no? Pero esos veintitantos o ese plus, pues tengo que empezar a reflexionar cómo lo quiero vivir, ¿no? O sea, una cosa es que yo llegue a esos 75, 78, 80, si soy muy afortunado, quizás más de los 90, pero bueno, ¿con qué calidad de vida o con qué características quiero llegar, ¿no? Entonces, bueno, parte de las mejoras que hemos tenido en salud son esta ganancia de años de vida, pero no necesariamente relacionados con una buena calidad, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado tenemos pues estas dinámicas en donde pues nos están hablando de cómo vamos a ir migrando a una población que se está volviendo más vieja, ¿no? O que está envejeciendo con mayor premura, pero que no se está viendo compensada con población joven. Es muy evidente hoy en día ver, no sé, que quienes tenemos alumnos o quienes convivimos con una población joven, cómo ellos tienden a tener menos número de hijos, tienden a tener a lo mejor una menor perspectiva de lo que es una familia. Antes las familias pensábamos que tenían a lo mejor 10, 12 hijos, pensando quizás en nuestros abuelos. A lo mejor con quien nos tocó convivir, pues tenemos la fortuna de tener hermanos, 2, 3, y nos va muy bien, pero hoy en día la población pues parece que está siendo disminuida y entonces la tasa de natalidad ha disminuido y esto nos habla de que, bueno, pues empezamos a preocuparnos por quién va a ver a esa población que está envejeciendo, porque no va a haber una población joven detrás que la esté respaldando, ¿no? Entonces, no solamente es eso, sino también las dinámicas económicas que pudieran coexistir con esta transición. Sabemos desde la parte biológica que hay muchos cambios en la parte del envejecimiento, ¿no? Empieza a haber cierto deterioro, perdemos masa muscular, cosas que son como muy evidentes, tendemos a ganar más masa grasa, tendemos a acumular más líquidos, todas nuestras funciones se ven quizás deterioradas o disminuidas, ¿no? Y esto va a depender mucho del cuidado que yo le dé a mi cuerpo y del monitoreo que le esté haciendo para salvaguardar todas esas funciones que pudiéramos considerar vitales, pero también las no vitales, en donde empezamos a hablar quizás de esas capacidades físicas o de esas habilidades que quizás desde jóvenes pues no explotamos al máximo y que vamos disminuyendo, ¿no? O sea,
pensamos en un adulto mayor y pensamos en alguien que no tiene la fuerza suficiente, que no tiene la flexibilidad, que ya no se puede agachar, que ya no tiene la capacidad respiratoria o la capacidad aeróbica, que ya no puede coordinar bien, ¿no? Y entonces todos esos detonantes o todos esos detalles también los estamos sufriendo desde edades tempranas, ¿no? Nosotros a nuestros 30, 40 años, pues a lo mejor tendríamos que empezar a pensar si todavía tenemos las mismas habilidades o las estamos desarrollando o manteniendo para que esos 25, 70, bueno, que yo llegue a los 75 años, pues pueda tener todavía como las mismas condiciones de vida. Se habla de dos términos hoy en día que están como muy en boga, el envejecimiento saludable. Y eso es algo que desde la parte académica se ha discutido y se ha mencionado el envejecimiento saludable como un fin, como algo que yo voy a estar buscando en donde el estado de salud que yo generaría en mi persona o en mis pacientes o en mi entorno estaría relacionado con este estado de bienestar. No sé si ustedes viven completamente en un estado de bienestar. Si nosotros como en el área de salud, de nutrición, pues tenemos como la característica de ser como muy conscientes y quizás reflexionar como pues todas las recomendaciones que yo le voy a dar a mi entorno, realmente las estoy viviendo. Y entonces aquí la parte del envejecimiento va en ese sentido. Se habla de un estado de bienestar y así como transicionó la definición de salud hacia que no simplemente era la ausencia de enfermedad, empiezo a pensar en este constructo, el bienestar como un estado físico, sí, pero también un estado mental y un estado social. El hecho de que ustedes estén aquí o que estemos aquí implicó que nos pudimos desplazar, implicó que pudimos caminar, implicó que nos pudimos sentar, que podemos solicitarle al personal que nos está apoyando en el servicio, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de pedir, no dependemos de un tercero, ¿no? Entonces, bueno, estamos a lo mejor gozando de esta salud física, pero por otro lado estamos socializando, nos dio gusto ver caras conocidas, personas a quienes queremos, personas con las que coincidimos, con quien compartimos intereses, y eso también nos hace ser felices, ¿no? O vivir bien o estar en salud, ¿no? Este momento de convivencia seguramente va a reconfortar nuestro cuerpo, nuestra alma, y nuestro rol social, porque nos hace parte de algo, ¿no? Entonces, bueno, también ahí pensando en la salud, pues esta arista quizás es algo que podríamos estar explotando o favoreciendo en nuestros pacientes. Lo menciono porque pues la charla va en relación a una población que quizás no goza de todos esos elementos, los adultos mayores, ¿no? La población de adultos mayores en México o en el mundo, de los cuales ahorita les voy a hablar quizás de esos retos o de esas oportunidades que tendríamos para facilitarles este estado de bienestar, ¿no? Pero bueno, por un lado se hablaba de ese proceso de envejecimiento saludable muy enfocado hacia la parte de mejorar las capacidades físicas, hacer funcional a la persona, hacer que ésta se mantenga durante sus 75, 80 años de vida de manera independiente, en la medida de lo posible. Pero hoy en día este concepto ha cambiado o ha transicionado un poco. Ya no estamos pensando en el adulto mayor que va a vivir sus 80 años sentado en una silla o viendo pasar la vida. No sé si vieron, por ejemplo, la película de Coco, pues la señora, la abuelita Coco, vivió muchos años, se veía, no decían, o no sé si mencionaron por ahí su edad, pero ¿cuál era su calidad de vida? ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién convivía? ¿Cuál era el papel que jugaba en la familia, en el entorno, en la sociedad? ¿Tenía la oportunidad de platicar, de dar a conocer sus vivencias o de transmitir el saber popular? Pues entonces ahí es donde empieza a cambiar un poco el concepto de envejecimiento saludable. Ya no nada más como algo que me va a permitir moverme, ser y estar, sino como alguien que me va a permitir
identificarme como parte de un contexto social, ¿no? Ya no es esa abuelita que está cruzada de brazos viendo pasar la vida, o abuelito viendo pasar la vida, y que está delegado a otras actividades. Y hoy en día el término que se está utilizando para relacionarse a este proceso de envejecimiento se le llama envejecimiento saludable y activo, ¿no? Activo en diferentes sentidos, en donde pues la parte de la promoción de la participación continua se tiende que se tiende a resaltarse, ¿no? Y esta participación continua en diferentes niveles, no solamente en el entorno familiar, sino en el entorno social o comunitario. No sé si han escuchado ese término, envejecimiento saludable y activo. Es algo de lo que hoy en día, pues prácticamente todas las políticas o todas las estrategias de salud van encaminadas, y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? Como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ahí hay algunos en donde se está buscando esta parte de la inclusión, se está buscando esta parte de la participación social, se está buscando esta parte de las ciudades sostenibles, se está buscando cuidar un poco más como la convivencia de todos los miembros de la sociedad, independientemente de las características de la misma, ¿no? El envejecimiento saludable y activo, entonces, lo que busca es esta parte de no solo ampliar la esperanza de vida, no solamente decir gané o tengo una población que va a vivir hasta los 80 o hasta los 90 años, sino que esta población va a ser productiva, va a brindar algo más a la sociedad, ¿no? Y entonces, eso me habla de que va a ser una población que va a convivir con otros, al interior con diferentes estratos, en donde vamos a quizás a ganar de ellos, y la relación va a ser como recíproca. Sí. Gracias. Para que se logre la parte del envejecimiento saludable y activo, se dice que se tiene que sugerir 3 ejes: la parte de la salud, la parte de la participación y la parte de la seguridad. Suena como que son 3 cosas diferentes. Desde la parte de nutrición, evidentemente, se pueden involucrar los 3 factores. La parte de nutrición afecta directamente la salud, ¿no? Lo que comemos va a tener un efecto sobre la calidad de las funciones a nivel orgánico, a nivel fisiológico. La parte de la seguridad, ¿de qué manera se ve involucrado con nuestro quehacer como nutriólogos? ¿Cuál sería ahí la relación? Porque pensamos en seguridad como, pues, que no me van a asaltar, o que no me va a pasar nada saliendo de mi casa, que vivo en un entorno, pues, que quizás me va a asegurar mantenerme vivo. Pero bueno, la parte de la seguridad para el envejecimiento y relacionado con la alimentación, pues también podemos verlo desde la arista de la seguridad alimentaria, en donde sí seguimos hablando de los 4 pilares: el acceso, la disponibilidad, la estabilidad, pero el consumo también ahí es importante. Si hubiera un adulto mayor aquí, podría comer exactamente lo mismo que el resto de nosotros, tendría que hacer algunos cambios o ajustes en el menú para que esta persona esté segura comiendo lo que le estoy ofreciendo. Y entonces ahí pensamos en la seguridad no como un agente externo, sino como algo que yo también puedo ir detonando a partir de las recomendaciones o de las cosas que esté planificando para garantizar una alimentación correcta, ¿no? Una alimentación correcta, completa, adecuada y con todas las características que tiene que implicar. Y por otro lado, la participación. Cuando son fiestas, seguramente tenemos como los responsables de la preparación de los alimentos. Se viene como una fecha importante, el 2 de febrero, en donde decimos, bueno, pues vamos a comer tamales. ¿Y quién prepara los tamales, no? ¿O quién prepara las comidas en festividades donde se involucra a la familia? A veces es la abuelita, la tía o las personas que tienen más edad, más experiencia en ese entorno. Y esto los hace felices. No sé si las tías nos sirven mucha comida como un reflejo inconsciente de este sentimiento o de esta gratitud que sienten al estar conviviendo en un entorno. Y entonces esta participación no solamente la vemos como en momentos específicos, sino de qué manera estoy haciendo partícipe al adulto mayor, a la persona que tiene más años que yo,
dentro del proceso de alimentación. Y entonces ahí es importante. El proceso de alimentación, recordemos, pues que involucra todas estas cuestiones desde la parte de el pensar o elegir los alimentos que se van a consumir, ¿no? La preparación, el montaje, tomar en cuenta a todos los individuos de esta categoría para que se involucren en el proceso de alimentación, pues sería como parte de lo que se reflejaría en esta arista. Bueno, aquí abro con una pregunta y ahora sí ya les voy a platicar un poquito más como de las cosas que hacemos desde la perspectiva de investigación en el grupo de investigación donde colaboro. Y entonces aquí pensamos en esta parte. ¿El envejecimiento saludable y activo es responsabilidad o depende de cada uno de nosotros? ¿Yo tengo que planear mi propio envejecimiento o esto se lo voy a delegar a un tercero, al gobierno? Me lo tiene que garantizar porque es un derecho humano, ¿no? La alimentación es un derecho humano desde el 1948 cuando se empezaron a plantear y que si lo vemos en la línea de tiempo, pues no es nada viejo, es algo relativamente nuevo. Y entonces, ¿de quién depende este proceso de envejecimiento saludable y activo? Que están de nosotros, podríamos pensar que de nosotros, pero también de todos los que están a nuestro alrededor, independientemente de lo que hagan, del policía, del el panadero, de la persona que está cuidando quizás mi edificio, mi condominio, de la persona que quizás yo estoy atendiendo, de manera indirecta puede impactar sobre mi propio envejecimiento, ¿no? Y entonces, bueno, se dice que el envejecimiento saludable tiene diferentes perspectivas o abordajes. En la imagen pueden ver ahí algunos determinantes que se han marcado como la pauta por la cual yo podría garantizar llegar a ese proceso de manera correcta. Y entonces se habla de los determinantes sociales, se habla de los determinantes económicos, se habla de los determinantes políticos, se habla de los determinantes estructurales, y entonces ahí empiezo a ver que cada persona que está a mi alrededor, independientemente de la actividad o oficio que desarrolle, puede impactar sobre el envejecimiento que yo esté sufriendo. Si alguien no es responsable quizás de, no sé, pavimentar las calles, por decir algo, aquí en Toluca, que es un aspecto que seguramente a todos nos llama la atención, pues eso va a impactar sobre los tiempos de traslado, sobre la manera en que un adulto puede caminar sobre las calles, puede caminar sobre la banqueta o tiene que caminar debajo de ella, tiene que caminar acompañado o tiene que caminar solo, ¿no? La seguridad. ¿Hay parques o no hay parques? ¿Hay áreas verdes o no las hay? ¿No? Y entonces eso no depende a lo mejor de mí, depende de lo que yo esté condicionando a mi alrededor, ¿no? Y de la presión que quizás yo ejerza sobre los responsables que tendrían que llevar todas esas tareas, ¿no? Entonces, los determinantes sociales, los determinantes políticos, los determinantes económicos juegan un papel muy importante a la hora de estar planeando la situación. Yo no puedo planear a lo mejor un envejecimiento feliz si yo no estoy seguro de lo que va a pasar económicamente, si yo no estoy seguro de lo que va a pasar políticamente, si no tengo la certidumbre de que no va a haber conflictos, guerras, que no va a haber algo que me pueda poner en riesgo, ¿no? A lo mejor la parte económica la tengo asegurada con una pensión, la tengo asegurada con un fondo de retiro, que a lo mejor ya todos deberíamos de tenerlo hoy en día muy claro, pero si no lo tengo como muy aterrizado, pues entonces ahí empiezo a ver que a pesar de que yo esté planificando algo, pues va a haber muchos cambios o muchas cosas que puedan sacarme de ese camino, ¿no? Y tengo que recurrir quizás a un plan B. Entonces, sí, ahí la pregunta era, bueno, pues la salud depende de cada persona, pues la respuesta es no, sí y no. O sea, depende en la medida de lo posible, pero en realidad son muchos otros factores los que yo tengo que estar cuidando. Y entonces, aquí les presento el mapa de obesidad, seguramente lo han visto si no, pues aquí lo tienen, en donde pues se habla de todos los factores y las posibles agrupaciones que se podrían tener para identificar las oportunidades que yo podría atender para facilitar un estado de bienestar o un estado de salud. Lo mismo tendría que hacer yo para planificar este estado de envejecimiento saludable. Y entonces, no sé si han visto, por ejemplo, la serie de Vivir 100 años, es una serie
de las zonas azules, está en Netflix. Si no la han visto, pues de verdad se la recomiendo. Es una serie documental y les platico un poco de lo que trata. Hay zonas en nuestro mundo en donde la población tiende a ser más vieja, ¿no? Y entonces a esto se le ha denominado zonas azules, en donde pues a lo mejor la zona de la Toscana, algunas partes de Japón, en Costa Rica se ha ubicado una población que vive más de 100 años, ¿no? A eso se le llama las zonas azules. En este docuserie o documental, pues lo que intentan es identificar como las características que tienen en común estas regiones. Y entonces, ¿por qué la población puede llegar a vivir más de 100 años, no? Pues una cosa puede ser como, la herencia, las cuestiones biológicas. Otro puede ser quizás, el ambiente, respiran aire fresco, la tranquilidad con la que viven, ¿no? Y entonces, la idea de este documental, pues, es empezar a identificar qué es lo que tenían en común las regiones que viven más tiempo, porque logran vivir más de 100 años, ¿no? Y entonces, se logran identificar quizás 6 aspectos que ya sabemos cuáles son. El primero, pues la alimentación. El tipo de alimentación que tienen estas poblaciones, pues sí, involucra el consumo de hidratos de carbono, proteína, grasas, quizás una dieta un poco más equilibrada, más completa, pero más allá de la alimentación también involucra aspectos que están directamente vinculados con ella. Uno de ellos es la parte de la convivencia y la participación social. Dentro del proceso de producción de alimentos, dentro del proceso de manipulación, de preparación de los mismos, está involucrado el adulto mayor. Asimismo, él es el que probablemente elige lo que se va a consumir o no se va a consumir, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a ver que la participación o este sentido de convivencia, pues, le da también como el sentido de pertenencia a un entorno y probablemente sean los factores que explican el por qué puedo vivir más tiempo. Otra de las características es que todas estas personas son funcionales, se pueden mover, pueden realizar actividades cotidianas sin depender de un tercero, ¿no? Y entonces la parte de las capacidades físicas también juega un papel importante y en donde la alimentación también podría estar ahí un poco relacionada. Y hay otro elemento también que nos hace vivir más tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que nosotros esperamos hacer en 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Cuál va a ser mi papel una vez que yo deje de practicar la nutriología o mi actividad laboral? Una vez que ustedes se jubilen, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se visualizan? ¿Van a estar en una casa de retiro? ¿Van a estar en su casa de campo viendo la vida pasar? ¿O van a tener un papel fundamental? Porque hay muchas personas que después de jubilarse, poco tiempo, mueren o se enferman o decaen, porque el sentido de la vida es algo que se tiene que estar promoviendo. Ahora, como nutriólogos, ¿cuál va a ser nuestro sentido de la vida una vez que yo deje de atender pacientes? O nunca lo voy a hacer, ¿no? O ¿cuál va a ser el sentido una vez que yo me vea obligada a dejar las aulas o los salones de clase? ¿O cuál va a ser ese sentido? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿O a qué le voy a dedicar mi tiempo una vez que yo ya no tenga que hacer algo desde la parte de la nutrición, ¿no? Entonces, bueno, el sentido de pertenencia, el sentido de mi objetivo, de lo que yo estoy haciendo en esa sociedad, es algo que también destaca dentro de esta docuserie, y es a lo que nosotros, bueno, a lo que los japoneses le llaman el ikigai, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que va a jugar sobre esta población? Ahora sí vienen como los retos, la plática era enfocada hacia los retos y oportunidades que tenemos para promover el envejecimiento saludable y activo desde la nutrición. ¿Qué podemos hacer en México para favorecerla? Es una pregunta muy abierta y yo les traigo unos ejemplos, ¿no? Como profesionales de la salud, el primer punto es reconocernos como iguales o como personas que buscamos lo mismo. Les decía yo que tenía como he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes, pues a lo mejor
con la formación de personal, sí que está relacionado con cuestiones de salud, médicos, nutriólogos, enfermeras, bioquímicos, biotecnólogos, pero también he tenido la oportunidad de involucrarme con personas que están desarrollando productos, sobre todo químicos en alimentos, y muchas veces nosotros nos disociamos o sentimos que no estamos haciendo lo mismo, ¿no? De ahí que de repente escuchemos ataques hacia la industria de alimentos, o empecemos a decir, es que los nutriólogos clínicos, o es que los nutriólogos deportivos, o es que los nutriólogos que tienen cierta tendencia, ¿no? Entonces, el estarnos como excluyendo como profesionales de salud, pues creo que tendría que ser como la primer barrera a derribar para que sea una oportunidad en donde todos logremos llegar como a un fin común, ¿no? Que es, pues, garantizar o promover un estado de bienestar a nivel poblacional, no solamente a nivel individual. Entonces, pensar que la otra persona que está desarrollando otra actividad laboral no tiene que ver conmigo, pues es el primer error, ¿no? O la primera oportunidad. En ese sentido, les platico dos experiencias. Yo cuando estaba trabajando con esta parte de los proyectos relacionados a población de adultos mayores, empecé a tener contacto con otros de mis colegas. Una de ellas es abogada. Y nosotros decíamos, bueno, ¿para qué me serviría a mí como nutriólogo vincularme con una abogada? Pues bueno, entre charlas de pasillo, de mesa, pues empezamos a ver que teníamos mucho en común. Ella trabaja con población migrante, ¿no? Y entonces, bueno, una población muy vulnerable. Y entonces empezamos a platicar de cosas de nutrición, de la alimentación, de la vida de los migrantes, y vimos que teníamos algo en común. Una población que hoy en día es muy vulnerable es la población migrante en términos de alimentación, que no todos garantizan o no todos tienen la certeza o la garantía de tener un alimento en su día, que no todos tienen una dieta completa, ¿no? Y entonces la perspectiva de abordar a la alimentación como un derecho humano es hoy en día una tendencia, tan así que se ve reflejada en la última ley de la alimentación saludable y sostenible para la población mexicana, que ahí refleja, ¿no? En el artículo 4 de nuestra Constitución está el derecho a la alimentación, como algo que el Estado tiene que facilitar, ojo, no otorgar, facilitar. Y entonces ahí estábamos platicando como de esta población y decimos, bueno, ¿qué se está haciendo en relación a las dos perspectivas, el área jurídica y el área de la nutrición? Y entonces fue interesante porque empezamos a ver como diferentes problemáticas que ahorita les voy a presentar como las barreras que quizás nosotros podríamos empezar como a atender o a atacar, ¿no? Problemas o 4 oportunidades. Son muchísimas las que yo pudiera presentarles, pero en realidad solamente les voy a presentar estas 4. Son 4 imágenes. Ok, eso estaba platicando de los migrantes. ¿Habrá migrantes adultos mayores? Sabemos, por ejemplo, que la población adulto mayor per se es una población vulnerable, es una población en donde el nivel de inseguridad alimentaria por cualquiera de esos 4 aspectos, disponibilidad, accesibilidad, estabilidad o consumo, se ve afectada. Y se dice que 1 de cada 3 adultos mayores vive en algún estado de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros vamos a ser de esos adultos mayores, pues nada más saquen cuentas entre la mesa de qué lado se va a quedar, ¿no? La otra es, hay una población migrante importante regresados a México en breve, ¿no? Entonces ahí hay que tener como cuidado de qué es lo que voy a hacer para atender las necesidades de esa población, prepararme porque sé que va a venir como esta ola. Entonces, bueno, se habla como de procesos migratorios cuando yo estoy yendo quizás a buscar una oportunidad, pero también hay otro tipo de procesos migratorios en donde yo puedo verme afectado como profesional de salud. A lo mejor va a haber una ola de migrantes que busquen una zona más tranquila, una zona más cálida. Entonces la migración por turismo también ahí impacta un poco, o zonas en donde las personas empiezan a moverse para vivir una vida más tranquila el resto de sus años. Cuando nos pensamos jubilar, cuando nos pensamos retirar, a lo mejor tenemos algunos en mente irnos a vivir a un lugar tranquilo. Y entonces esa situación la está viviendo el norte de nuestro país, ¿no? Si no, nada más basta con pensar en la zona de Baja California Norte,
en donde pues es una población prácticamente agringada, podríamos decirlo, pero está llena de adultos mayores estadounidenses, ¿no? El turismo también, por el sistema de salud que está marcando las dos regiones, hace que todas estas personas a lo mejor accedan a servicios de salud también en nuestro país. Es más barato ir a Tijuana a atenderse a algo dental, a ir a una consulta para algunos, que quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la migración identifica todos estos fenómenos como aquellos aspectos que desde la parte de nutrición nos van a impactar, porque es una población que quizás no viene bien, ¿no? Que quizás tiene algunas comorbilidades detrás y yo tengo que estar preparada para resolverlas, ¿no? O para atenderlas en la medida de lo posible. Entonces, bueno, una de las primeras problemáticas desde la parte de la nutrición es pensar en estos procesos migratorios para atender el envejecimiento saludable y activo. La otra es la parte económica. No se alcanza a ver la imagen inferior, pero empiezan a coexistir, empiezan a emerger muchas asociaciones de adultos mayores que se dedican a alguna actividad laboral, a algún oficio, tan sencillo como ir al súper y pedirles que nos apoyen con el llenado de nuestras bolsas, cosa que no se hacía antes, pero hoy en día empiezan a emerger personas que empiezan a hacer bolsas, que empiezan a hacer prendas, que empiezan a hacer cosas sencillas para la venta y que son gremios o son pequeños colectivos de adultos mayores que lo que están buscando es hacerse de algún recurso económico para mejorar su calidad de vida. Desde la parte de nutrición, ¿qué se puede hacer para ellos? Apoyar a estas pequeñas y medianas empresas de adultos mayores en donde pues a lo mejor van dirigidos a tener o a facilitar un recurso económico que les permita tener un alimento en casa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la segunda barrera u oportunidad. Aquí cada quien lo va a ver como, pues, yo puedo hacer algo en esta área o me limito a saber que existe. La tercera barrera, dentro de las actividades o los ejercicios académicos, implica el empezar a utilizar metodologías de otras áreas. Una de ellas es ver la realidad o analizar la realidad a partir de lo que se me presenta en diferentes contextos, ¿no? Se puede analizar nuestra realidad a partir de lo que escuchamos, a partir de lo que vemos, a partir de lo que oímos. Y entonces, hoy en día está muy de moda, por ejemplo, no sé si han escuchado de alguna película que no refleje nuestra realidad y que hoy en día es sí, la de Emilia Pérez, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos como muy perceptivos de esas cosas que se están reflejando o que nos hacen ver en otros entornos. Pero ¿cómo es la realidad de un adulto mayor? Si ustedes piensan en películas tan sencillas, el cine de oro, el cine de México, a lo mejor vemos al adulto mayor como alguien que era un sabio, alguien a quien acudían, la familia pedía consejos, alguien que alcahueteaba, alguien que hacía o que era tomado en cuenta. Y hoy en día la realidad de un adulto mayor, piensen en alguna película contemporánea donde este sea el rol principal o qué tipo de papel está jugando, ¿no? Y entonces, este tipo de ejercicios lo realicé también con mi colega abogada, en donde me decía, aquí en las películas es donde nosotros podemos como aterrizar quizás la manera en cómo se representan diferentes actores de nuestra sociedad. Y entonces, de una película o de una serie de películas que estaba dirigida a empatizar o cuyo protagonista era un adulto mayor, veíamos que era completamente relegado, que las escenas reflejaban esta realidad en donde vivimos y donde la persona comía lo que se le ofrecía o comía lo que tenía como a la mano o ni siquiera había espacios de convivencia o donde había un riesgo dietético porque algo que le daban podía, y de hecho podía como causarle algún riesgo para atragantarse o para no cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio académico nos llevó a pensar pues que pues no estamos tan distantes de cómo percibimos hoy a un adulto mayor, ¿no? Entonces, es una oportunidad porque para nosotros desde la parte de nutrición, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para involucrarlos o para visibilizarlos, ¿no? De inicio visibilizarlos y por otro lado para incorporarlos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como otra de las reflexiones que podría dejar hoy en día. Y la última, pues la brecha digital, ¿no?
se habla de la brecha digital entre el adulto mayor y la posibilidad de comunicarse con su entorno a partir de dispositivos móviles o a partir de dispositivos digitales. Sí, lo pensamos, es un medio de comunicación. Pues ya los adultos ya pueden hacer llamadas, ya pueden hacer videollamadas y ya pueden ver a la otra persona a través de una pantalla. Resulta que la alimentación hoy en día está digitalizada. Gran parte de las oportunidades o de las características que tenemos para poder acceder a una buena alimentación dependen de un entorno digital. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestra consulta? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la oferta? Desde la selección, desde toda cualquier posibilidad de la cadena de producción de alimentos, de distribución, de acceso, para facilitarle la vida a ese adulto mayor y que ya no dependa quizás de encuentros en donde tenga que ir a un tianguis, tenga que ir a un mercado, ¿no? Desde la parte de consultas, ¿cómo ustedes le están facilitando la vida a un adulto mayor para que pueda tener un mejor apego a su plan de alimentación, ¿no? O a las recomendaciones que le estoy dando al día a día. Tan sencillo como un monitoreo vía telefónica, tan sencillo como un telefoneo vía virtual, ¿no? A lo mejor este podría ser un primer acercamiento, pero la otra es, bueno, ¿cómo voy a reducir la brecha digital? No en términos del uso de la tecnología como tal, sino del acercamiento de la alimentación hacia ese adulto. Y entonces, bueno, yo les sugiero como estos 4 puntos de inicio, como para que empecemos a reflexionar sobre las oportunidades que podríamos tener para empezar a atender a esta población, ¿no? Entonces, es interesante cómo quizás son cosas completamente distintas. Una depende quizás de un área de innovación, tecnología, a alguien que yo pensaría que eso esta actividad le va a recaer sobre a un ingeniero en sistemas. La otra, a lo mejor, no, bueno, es responsabilidad de quien hace cine, que lo vea bien, que el mensaje lo transmita bien. O la otra es, bueno, es responsabilidad del gobierno, pues a lo mejor facilitarle un recurso económico para que acceda a alimentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos estamos planteando como barreras y oportunidades, yo tengo que ver un todo. Yo tengo que ver no nada más la parte de nutrición desde un punto de vista orgánico, funcional, nutrimentos, alimentos, sino tengo que ver el porqué de esos alimentos o el por qué no de esos alimentos dentro de esa población, ¿no? Entonces, la pregunta era, bueno, pues el proceso de envejecimiento saludable y activo depende de una persona. No, el proceso en sí depende de todos, ¿no? Y entonces sí, es uno de los principales retos de los estados, tan así que está en todas las agendas políticas, tan así que hoy en día estamos viviendo en la década del envejecimiento, el 2020-2030, se supone que es la década del envejecimiento donde se llevan a cabo todas estas estrategias que van a permitir o facilitar como este proceso de envejecimiento, pero la realidad es que es una problemática a la que todos nos hemos de enfrentar en algún momento de nuestra vida. Llámese a un mediano o largo plazo, pero no todos vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, la otra pregunta, ¿a qué edad hay que empezar a promover este envejecimiento saludable y activo? ¿Qué están haciendo o qué estamos haciendo nosotros como profesionales del área de salud para promover un adecuado envejecimiento saludable y activo en mi persona? Ya no en mis pacientes, en mi persona, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar todas esas perspectivas, no? No nada más garantizar que voy a tener con qué comprar alimentos, sino que ¿quién me los va a preparar? O yo me los voy a preparar, ¿con quién los voy a compartir, no? Que esa sería la otra pregunta. Podría tener seguro todo, pero si yo no lo voy a compartir, si yo no voy a convivir, si yo no estoy seguro que en 10, 5 años vamos a seguir teniendo este tipo de eventos, entonces también eso nos vuelve como a pensar o a reflexionar, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo yo para que esto se mantenga, no? Entonces, ¿a qué edad vamos a empezar o a qué edad empezamos? Entonces, ustedes ya empezaron, ¿sí? A lo mejor hacen ejercicio, comen bien, ok, pero ¿cómo están cuidando los otros aspectos? ¿Cómo están pensando
que todos estos fenómenos políticos y sociales que no sabemos que van a ocurrir, nos van a impactar y cómo nos preparamos para ello, ¿no? Entonces ahí eso es como la otra reflexión, ¿no? Les decía, la década del envejecimiento saludable, desde la parte académica, desde la parte del gremio, bueno, se han hecho muchos esfuerzos, que sí han salido diferentes políticas o estrategias. El año pasado salió la ley de la alimentación saludable, ¿no? No sé, en noviembre del año pasado creo que fue cuando se promulgó. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de revisarla. ¿En qué punto está mencionado el adulto mayor? ¿En qué punto está planteado ahí la parte de seguridad alimentaria? No en términos de acceso y disponibilidad de alimentos, que a lo mejor eso ya lo vemos como solventado un poco, pero en la parte de consumo de alimentos, ¿no? Tengo la certeza de que va a haber alimentos con características adecuadas, así como hay alimentos para niños. Así como hay alimentos que tienen alguna modificación en contenido para personas que viven con diabetes, para personas que viven con hipertensión. ¿Hay alguna línea que me hable de alimentos dirigidos al adulto mayor en términos de las características nutrimentales o en términos de las cuestiones sensoriales, no? No lo sé. Habrá a lo mejor uno que otro, pero bueno, si ahorita no me viene a la mente 5 marcas o 5 productos, es porque entonces algo no está bien allá afuera. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo también para promover ese acceso a esos alimentos? O para producirlos o para tenerlos disponibles. Y bueno, pues las reflexiones finales, que un poco ya los hice reflexionar, creo, como en este sentido, pues sí, se habla de que todo esto va a ser como responsabilidad de un gobierno y que la alimentación pues es algo que tenemos que dejarle a este Estado para que nos resuelva la situación, ¿no? Se habla de que el gobierno pues es quien nos tiene que proveer de todo lo mínimo necesario para poder tener un estado de bienestar en la medida de lo posible. Pero nuestro gobierno, el gobierno mexicano, al menos, sí está tomando acciones, pero no todas están encauzadas hacia esta población vulnerable. Y la otra, bueno, pues son tantas las problemáticas que vivimos, pues que también se ven como minimizados esos esfuerzos. La realidad sugiere que el envejecimiento saludable y activo sigue siendo una ilusión, sigue siendo algo utópico, algo que yo buscaría, algo que yo quisiera que todos mis pacientes llegaran a eso, pero pues como depende de tantas personas, pues entonces, y como todos esos esfuerzos están fragmentados, entonces muy probablemente no sea posible llegar tan rápido o tan completa como yo quisiera, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí se habla también como de este círculo virtuoso entre el envejecimiento saludable y el establecimiento de compromisos, ¿no? La última reflexión que quisiera dejarles es esta necesidad de empezar a ver a otras disciplinas como nuestros aliados y no como nuestros rivales. Ninguno aquí está como para quitarse el trabajo, sino para complementar el quehacer de los otros, ¿no? Entonces, ser un poco más propositivos, también eso creo que es otro de los grandes retos, como parte de las actividades que realizamos como gremios, pues el empezar a unir esfuerzos como el que están haciendo ahorita, o el que estamos haciendo ahorita en el punto en donde nos sentamos en una mesa a conversar, a ponernos al día, sí, pero también a compartir como estas problemáticas de nuestro quehacer laboral, ¿no? Entonces, pues parte de lo que está haciendo el Colegio de Nutriólogos del Estado de México, pues es algo que propone puntos de encuentro, ¿no? Que propone puntos de cohesión en donde quizás yo empiezo a identificar a alguien que está haciendo algo que me complemente, ¿no? Entonces, bueno, sería como otra de las oportunidades. Y quiero con esta imagen, bueno, pues porque a todos nos gusta México, a unos más que otros, y bueno, parte de lo que también nosotros queremos como reflejar en este estado de bienestar poblacional, pues es no solamente el que se vea o se sienta bien, ¿no? Cuando vemos una sonrisa de nuestros pacientes o cuando vemos sonreír a un adulto mayor, nos transmite algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque nos vemos reflejados en ellos. Y quizás, no sé, esta imagen a mí me llama mucho porque yo quisiera llegar a ser así, ¿no? Y entonces cada uno tendría que buscar como su propia imagen o su propio reflejo de lo que espera en un futuro de 20, 30 años, 40, ¿no? Para que todos vivamos más de
de lo que esperamos, ¿no? Y que poco a poco empezamos a convertir a nuestro entorno en esta zona azul, ¿no? En este estado donde pues coexistimos, pero además vivimos en armonía o bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención. Mis contactos, pues cualquier cosa que pudieran tener.